Muy bien, entonces ahora vamos a partir hablando acerca de nuestro tema, que es el sistema inmune. De inmediato cuando pensamos en sistema inmune, recordamos que es un sistema encargado de la protección de nuestro cuerpo frente a posibles invasiones de factores externos que serían microorganismos. Pero hay que hacer una pausa en este momento y aclarar que no todos los microorganismos van a ser dañinos o van a ser patógenos, ya que el patógeno es el que logra pasar esta barrera inmune, logra instalarse produciendo un proceso infeccioso y logra con eso producir una enfermedad. Vamos a ver estos tres términos por separado luego, pero básicamente eso hace que un patógeno sea patógeno como tal. Ahora, el concepto que tenemos de sistema inmune está bien, es un sistema que nos protege de factores externos que nos quieren invadir. Pero hay otra función que tiene el sistema inmune, que es limitar el espacio que va a ocupar la flora microbiana normal. Un ejemplo de esto es la Helicobacter pylori. Esta bacteria vive normalmente en nuestro intestino y no nos hace absolutamente nada, hablando de la mayoría de las personas. Sin embargo, si esta bacteria logra escapar de su medio normal, por ejemplo llegar a la sangre provocando una bacteremia, va a tener consecuencias fatales y va a provocar enfermedad. Mantener esos límites también es parte de las funciones del sistema inmune. Otra función que tiene, que bueno, está relacionada con el tema de la protección a nuestro cuerpo, es diferenciar lo propio de lo ajeno. Y obviamente, porque el sistema inmune no quiere protegernos, entre comillas, o atacar células que son propias. Y de aquí sacamos el concepto de autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes es cuando el sistema inmunitario perdón, se confunde, por así decirlo, y empieza a atacar a nuestras propias células, lo que también provoca una enfermedad. Ahora, muy a grandes rasgos, el sistema inmune se divide en dos, en innato y en adaptativo. Vamos a hablar también específicamente en este mismo video de ellos, pero a grandes rasgos, el adaptativo va a ser específico para cierto tipo de bacterias, perdón, de microorganismos, no necesariamente van a ser bacterias, y el innato va a ser general, no va a ser específico para cada uno, por lo tanto se podría decir que va a estar siempre activo. Un ejemplo de esto son las barreras físicas que tenemos, como es la piel, que actuaría como ya dije, una barrera física. Siempre está ahí protegiéndonos, por lo tanto es parte de la que sería inmunidad innata. Si el microorganismo logra pasar esa barrera, ya se va a activar el sistema de inmunidad adaptativa. Respecto a esta inmunidad adaptativa, vamos a nombrar algunas características muy a grandes rasgos, que es específica, como ya dijimos, que va a generar memoria. Y esto es muy importante porque por una posible reexposición al microorganismo, nuestro cuerpo ya va a tener las armas, por así decirlo, para poder defenderse y que este microorganismo no alcance a generar algún tipo de infección como tal. Bueno, tiene que ser inducible, eso significa que tiene que responder a un estímulo, no se va a activar porque sí, y puede ser transferible. Y esto, de hecho, lo hace la naturaleza por sí sola. La madre, mediante la placenta, le pasa inmunoglobulina G al embrión, al feto, y también mediante la lactancia le pasa a su hijo inmunoglobulina A. Ahora, si es que estamos hablando del sistema inmune, nos tenemos que remontar al principio, a la embriología del sistema inmune. Pero como no estamos en la materia de embriología, vamos a hablar a grandes rasgos solamente. Tenemos que saber que en la segunda y tercera semana empieza el proceso de hematopoiesis. Esto es formación de sangre, formación de los componentes sanguíneos. ¿Por qué empezamos a hablar de sangre si estamos hablando del sistema inmune? Porque las células que son parte del sistema inmune están en la sangre. Por lo tanto, van a tener un antecesor común, por así decirlo, con glóbulos rojos, plaquetas, etc. Hablando sobre este proceso de hematopoiesis embrionaria, se va a dividir en tres fases. La primera es la fase megaloblástica a partir de la segunda semana, donde la hematopoiesis se produce en el pedúnculo del tronco y en el saco vitelino. Luego, a partir de la cuarta semana, viene la fase hepática, donde obviamente se produce en el hígado, y luego viene la fase medular, a partir del cuarto mes. Y aquí obviamente se empiezan a producir en la médula, y esto dura hasta cuando el bebé ya ha nacido. O sea, todos nosotros en este momento estamos haciendo hematopoiesis en nuestra médula. Hablando acerca de la embriología de todo esto, tenemos un pequeño
mapa conceptual donde podemos ver claramente que todo empieza con una célula madre hematopoyética. Esta se va a dividir en célula madre mieloide, linfoide. La mieloide va a generar lo que serían también los eritrocitos y plaquetas, pero los vamos a dejar un poco de lado porque no son parte como tal del sistema inmune. Entonces nos vamos a fijar en que va a formar el mieloblasto y el monoblasto. A partir del monoblasto se van a generar monocitos y del mieloblasto se van a generar neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Estos tres se conocen como granulocitos, eso es muy importante. Mientras que por el otro lado tenemos a la célula madre linfoide, que como su nombre lo indica, va a formar linfocitos. Van a ser linfocitos B, linfocitos T. Agregamos otro tipo de célula, que son los linfocitos natural killers, que básicamente son como los matones, por así decirlo, del sistema inmune, y al reconocer una sustancia extraña que no corresponde al cuerpo, simplemente van y lo fagocitan. No va a discriminar si es una bacteria, si es... no. Simplemente va a ver que es ajeno a nuestro cuerpo y lo va a fagocitar. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los distintos tipos de células que tenemos en el sistema inmune. Tenemos por un lado los granulocitos, por otro lado a los agranulocitos. Los primeros que vamos a hablar van a ser los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Es importante que sepamos que la duración, la vida que tienen estas células va a ser aproximadamente de 4 a 8 horas, dependiendo del tipo celular, cuando están en sangre. Sin embargo, cuando pasan al tejido tisular, esta vida va a cambiar y puede durar hasta 5 días, siempre y cuando no ejerza su función. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, la función principal de los neutrófilos, y empezamos a hablar de neutrófilos, es la fagocitosis. Esto se lo permite, por ejemplo, su gran capacidad de movimiento, para poder encontrar a la célula que tiene que fagocitar. Bueno, cuando el neutrófilo realiza la fagocitosis, este muere. Entonces, ya no va a vivir hasta 4 días en el tejido tisular, sino que solamente hasta cuando realice su función. Entonces, esos 4 o 5 días que puede vivir en el tejido tisular es como el máximo que puede llegar a vivir fuera de la sangre. A eso se refiere. Hablando acerca de los neutrófilos, estos van a tener un núcleo segmentado, van a vivir poco y bueno, como están en el grupo van a tener granulocitos en su citoplasma. El segundo grupo de células, el segundo tipo de células mejor dicho, que vamos a hablar son los basófilos. Estos son los más pequeños y se relacionan con parásitos, al igual que los eosinófilos. Pero los basófilos no generan fagocitosis y eso es lo que los diferencia del resto. Los basófilos no tienen capacidad de generar fagocitosis, sino que van a liberar sustancias que defienden a nuestro cuerpo contra parásitos específicamente. Recordad que son los más pequeños. Mientras que los eosinófilos, obviamente, se van a teñir con eosina y van a tener también relación con la protección de nuestro cuerpo ante parásitos, pero también ante alergias. Y eso es muy importante. Entonces, si seguimos haciendo la relación, neutrófilos van a fagocitar, los eosinófilos se relacionan con parásitos y alergias, los basófilos no fagocitan, pero mediante sustancias sí ayudan al cuerpo a combatir infecciones por parásitos. Luego tenemos a los agranulocitos, que van a ser los monocitos y los linfocitos. Los monocitos viven entre 10 a 20 horas más o menos en la sangre, pero estos van a salir de la sangre hacia el tejido como tal, y ya no se van a llamar monocitos, porque van a crecer y se van a llamar macrófagos tisulares. Y en forma de macrófagos tisulares pueden vivir días, meses, incluso años. Recuerden, siempre y cuando no ejerza su función de fagocitosis. Porque sí, los monocitos, que bueno, los macrófagos en realidad, van a tener como principal función la fagocitosis. Luego de haber dicho esto, vamos a hablar acerca de otras funciones que tienen los monocitos, que es por ejemplo el procesamiento del antígeno. Y para esto vamos a hacer una pequeña analogía. Imaginemos que un microorganismo es un auto que le está haciendo daño a las personas, básicamente. Qué sé yo, anda robando o cualquier cosa. Resulta que el macrófago tisular, que anteriormente era monocito, va a ser como una máquina destructora de autos. Entonces, como este auto, o patógeno en realidad, haciendo la analogía, está haciendo daño,
lo va a destruir, porque es una máquina que destruye autos. Sin embargo, la patente de este auto la va a conservar y se lo va a llevar a la policía, para que en caso de que haya otro auto con la misma patente haciendo daño, la policía ficticia ya sepa qué hacer en caso de que aparezca y no alcance a producir mucho daño. Esto es lo mismo. El macrófago tisular lo que va a hacer es destruir al microorganismo, pero va a conservar su antígeno. Su antígeno es como la patente. Y se la va a presentar al resto de células del sistema inmune para que puedan estar listas, tener las armas, por así decirlo, y saber qué hacer en caso de una posible reinfección con el microorganismo. Eso es muy importante. También se va a relacionar con la secreción de citocinas para la respuesta inflamatoria, pero eso ya es un tema un poquito aparte. Hablando acerca de los linfocitos, son los leucocitos más pequeños, pero tienen un núcleo muy grande que ocupa la mayor parte de su citoplasma. Como ya dijimos anteriormente, los linfocitos van a ser linfocitos B o linfocitos T, y también están los natural killers. Ya definimos los natural killers, que simplemente veían algo extraño y lo mataban, así de simple. Los linfocitos T van a tener funciones muy variadas, de hecho hay muchos tipos de linfocitos T, pero vamos a decir por mientras que van a madurar en el timo, por eso es su nombre, y los linfocitos B son el otro tipo de linfocitos y se van a tener relación con la generación de inmunoglobulinas. Esto ocurre en la inmunidad adaptativa. Vamos a hablar ahora acerca de los órganos linfoides. Y su nombre lo indica, se relacionan con los linfocitos. Tenemos dos tipos de órganos linfoides, los primarios y los secundarios. Vamos a ver muy fácilmente la diferencia entre estos dos. En los primarios, que son el timo y la médula ósea, los linfocitos van a crecer, van a proliferar, van a madurar. Se podría decir que los órganos linfoides primarios es como su casa, cuando todavía están con los papás y están madurando, pero llega un momento que los linfocitos ya se hacen maduros, y ahí es donde entra el papel de los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque en los órganos linfoides secundarios es el lugar donde las células presentadoras de antígeno, como pueden ser por ejemplo los macrófagos tisulares que hablábamos anteriormente, con la analogía del auto y todo eso que presentaba la patente, que era el antígeno. En estos lugares, estas células presentadoras de antígeno o macrófago van a presentar, como su nombre lo indica, el antígeno a los linfocitos que se han generado y madurado en los órganos linfoides primarios. Entonces, después de salir de su casa o del órgano linfoide primario, cuando ya están maduros, vienen aquí a los secundarios. La célula presentadora de antígeno le presenta, obviamente, el antígeno para que los linfocitos puedan ejercer su función. Ya sabemos que el linfocito T hay muchos tipos, citotóxico, helper, etc., que los vamos a ver después. Y linfocitos B se relacionan con la producción de inmunoglobulina. Entonces, esto es lo que pasa resumiendo. Maduran en los primarios, salen de su casa, vienen a los secundarios, les muestran el antígeno y empiezan a ejercer su función. Ahora, respecto a los secundarios, vamos a tener tres órganos aquí: los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT. MALT significa tejido linfoide asociado a mucosa, ¿ya? Pero en nuestro cuerpo hay muchos tipos de mucosa, por lo tanto vamos a hablar de 4 tipos de MALT, que es el GALT, el BALT, el NALT y el CALT. ¿Okay? Tiene mucha lógica su nombre y por eso está en rojo la primera letra, porque GALT hace referencia a los que están en las mucosas gastrointestinales, por eso su nombre. BALT hace referencia a todo lo que es aparato respiratorio, por bronquios, por eso la B. NALT hace referencia a la nasofaringe, por eso la N. Y por último, CALT se refiere a la conjuntiva. Entonces, como podemos ver, esto básicamente son los órganos linfoides. Muy bien, ahora vamos a hablar y a empezar a diferenciar los dos tipos de inmunidad, la adaptativa de la innata. Hicimos ya una pequeña diferencia hablando acerca de que la innata no es específica o es inespecífica, que es lo mismo. En cambio, la adaptativa es específica para un microorganismo, pero necesita que se le presente el antígeno. Bueno, vamos a partir hablando de la inmunidad innata, siguiendo el orden lógico de acción que tienen esta, ya que la primera en actuar es la inmunidad innata, por supuesto. Vamos a hablar primero de las barreras fisiológicas que componen la inmunidad innata, porque también tiene un tipo de respuesta como interna, por así decirlo.
Entonces, con respecto a las barreras fisiológicas, vamos a tener a la piel, vamos a hablar en realidad, ante la piel, mucosas y el sistema gastrointestinal. Sin embargo, hay un montón de barreras fisiológicas en nuestro cuerpo. Bueno, obviamente la piel, las que se nombran aquí, tenemos al pH gástrico, que vamos a hablar de él, las velocidades intestinales, las velocidades que hay en la nariz, también sirven como una barrera fisiológica de protección. Sin embargo, nos vamos a fijar en estos. Lo primero que vamos a hablar es la piel. La piel en sí es muy difícil que un microorganismo la penetre siempre y cuando esté intacta, ejerciendo el 100% de su función. Porque si nosotros tenemos una herida, nos cortamos, tenemos la piel abierta, es como que la piel no está básicamente. Entonces, el microorganismo va a poder ingresar directamente al interior. Ahora bien, la piel tiene ciertas partes que favorecen la entrada del microorganismo, como pueden ser glándulas sebáceas, folículos pilosos, glándulas sudoríparas también, etc. Son medios por los cuales pueden ingresar microorganismos al interior. Va a estar muy relacionada con lo que es el sudor, y el sudor tiene una sustancia que se llama lisozima, que se encarga de romper la pared celular de las bacterias, por lo tanto es bactericida, y obviamente nos protege ante una posible infección bacteriana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente el sudor tiene lisozima, también se encuentra en la saliva, en las lágrimas y en muchos otros fluidos que excreta nuestro cuerpo. El otro ejemplo que tenemos son las mucosas, y un muy buen ejemplo para esto es el aparato respiratorio, ya que sumado por las mucosas ciliares, van a formar el sistema mucociliar, que es básicamente que el sistema respiratorio está cubierto de moco. Y esto es muy importante porque ejerce una barrera física en la cual, al ser un moco, es viscoso. Por lo tanto, las bacterias o algún microorganismo que quiere ingresar literalmente se queda atrapado en ese moco y luego va a ser sacado, por así decirlo, mediante nuestra respiración, etc. Sin embargo, hay una como defensa de emergencia, por así decirlo, si es que el microorganismo no puede ser sacado por nosotros mismos. Si es que logra pasar esta barrera viscosa, que sería el moco del sistema mucociliar, hay macrófagos que están atentos en caso de algo para poder fagocitarlos. Por último, vamos a hablar del sistema gastrointestinal o el aparato digestivo, el cual tiene enzimas hidrolíticas y proteolíticas que nos defienden si es que hay algún invasor. Pero también un punto muy importante es su pH. Al ser tan ácido, también nos brinda protección ante posibles infecciones. Va a tener también macrófagos residentes, que se dice, que van a estar ahí en caso de que haya alguna bacteria, algún parásito, etc. Y respecto al sistema gastrointestinal, y bueno, en realidad respecto a todo lo que serían epitelios, vamos a tener que está la flora microbiana normal, que ya lo nombramos al principio, pero muy poquito. Esta flora microbiana normal es muy importante para la protección de nuestro cuerpo frente a posibles invasores. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Tenemos al intestino grueso, lo vamos a dibujar muy simple para no perder mucho tiempo, y ahí está el intestino grueso. Resulta que en esta parte, vamos a hacer el supuesto, que está la flora microbiana normal, está lleno de flora microbiana normal. Lleno, completo. ¿Qué va a pasar? Viene una bacteria, X, se quiere instalar acá, pero literalmente el espacio está ocupado, no hay espacio, no puede entrar porque está nuestra flora bacteriana normal. A eso se le llama interferencia bacteriana, y es la manera que tienen las bacterias de defendernos de las bacterias de nuestra flora microbiana normal. Es el mecanismo por el cual nos defienden frente a otras bacterias que quieren causar el proceso infeccioso. Ahora bien, pongamos el ejemplo contrario, por así decirlo, que es que en esta parte del intestino, por razones X de la vida, puede ser algún fármaco, mala alimentación, etc., hay unas cuantas bacterias, hay mucho espacio. Esta bacteria no le va a costar nada instalarse aquí y provocará proceso infeccioso. Por eso es importante cuidar nuestra flora microbiana normal y tenerla en cuenta como un sistema de defensa muy importante. Muy bien, ahora que ya hablamos acerca de las barreras de la inmunidad innata, vamos a hablar de lo que son los mecanismos internos que tiene esta.
Recordemos que la inmunidad innata es inespecífica, por lo tanto los mecanismos internos tienen que ser también inespecíficos. ¿Cómo funciona esto? Primero vamos a hablar de los macrófagos y otras células fagocíticas, por lo tanto vamos a hablar de fagocitosis. Para explicarlo bien, vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a caracterizar un macrófago como una célula así, con dientes, como media asesina. Entonces, tenemos a un macrófago en este caso, que también puede ser otra célula fagocítica, para esta respuesta. El macrófago tiene que reconocer que algo es exógeno, que algo está dentro de nuestro cuerpo que no debería estar. Para esto, cuenta con un tipo especial de receptor, que lo vamos a dibujar aquí. Y este receptor es el PRRS. Este receptor es muy interesante porque va a reconocer moléculas o partes de los microorganismos exógenos para reconocer efectivamente que se trata de un microorganismo que no corresponde a nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a reconocer a lo que se llama PAM. PAM significa patrones moleculares de patógenos. Y ejemplos de esto puede ser el peptidoglucano, por ejemplo, que tienen las bacterias, el ácido lipoteitoico, la flagelina, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante sí que el PRRS no va a reconocer específicamente qué tipo de microorganismo es, simplemente va a reconocer esta estructura que es algo que diferencia algo ajeno de algo propio. En otras palabras, se va a dar cuenta de que no corresponde, pero el macrófago no necesita saber qué tipo de bacteria es, de qué familia viene, etcétera, etcétera, etcétera. No, simplemente le interesa saber, gracias al PAM, que es una estructura que diferencia a ese microorganismo, que es un microorganismo exógeno que no debería estar para poder fagocitarlo. Ahora, respecto a este PRRS, tenemos tres tipos. El primero es el TLR, o tipo TOL. Y a este le vamos a hacer una estrellita porque es el más importante, no sé si el más importante, pero es el que más se tiene información, por lo tanto es el más estudiado. Entonces, cuando hablemos de PRRS, generalmente nos estamos refiriendo al receptor de tipo TLR. El otro es de tipo melanoma nodular o NLR. Y el último son helicasas de tipo RIG1 y helicasas de tipo MDA5. Estos son los tipos de PRS que existen, pero recordar que el más importante que nos vamos a fijar es el TLR. Entonces, recapitulando, tenemos que el macrófago va a tener un PRRS, que generalmente es de tipo TLR, pero puede ser TLR, NLR, RIG1 y MDA5. Gracias a este PRRS va a reconocer un PAM, que puede ser ácido lipoteitoico, peptidoglucano, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a eso va a diferenciar algo propio de algo exógeno, que no debería estar. Luego de que lo reconoce, se va a activar la cascada del complemento mediante citocinas y quimiosinas, que ya dijimos anteriormente que era una de las facultades que tenía el macrófago. No solamente fagocitaba, sino que también generaba citocinas. ¿Para qué? Para reclutar, por así decirlo, o pedir ayuda y que lleguen más células. Y mediante esto, iniciar una respuesta inflamatoria. Y esto es importante porque lo pueden preguntar, ¿cuál es la célula que inicia la respuesta inflamatoria? Son los macrófagos, mediante la fagocitosis y posterior liberación de citocinas. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los distintos tipos de células fagocíticas. Obviamente están primero los macrófagos, que anteriormente eran monocitos, eso es muy importante. Luego vienen los granulocitos, principalmente los neutrófilos, que se caracterizan porque su función principal es la fagocitosis. Y también están las células dendríticas. Hay que recordar que con respecto a las células dendríticas, estas no se mueven por el cuerpo, sino que están fijas dentro de los ganglios linfáticos. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son los mecanismos que tienen las células fagocíticas
para realizar la fagocitosis. Entonces, para esto nos vamos a venir al principio de todo, cuando tenemos a un microorganismo invasor dentro de nuestro cuerpo. La célula fagocítica, en este caso, se va a dar cuenta y la primera misión que tiene es introducir a su citoplasma este microorganismo. Para esto va a hacer el proceso de endocitosis. La endocitosis va a consistir en que se va a ir comiendo, entre comillas, al microorganismo para dejarlo dentro de su citoplasma, pero este no puede estar libre dentro del citoplasma. Muy peligroso porque es un microorganismo extraño. Tiene que estar encapsulado. Para esto, como podemos ver en este pequeño proceso que hicimos, se va a empezar a formar una vesícula, la cual va a contener al microorganismo. Esta vesícula se llama fagosoma. ¿Ok? Entonces, luego de que lo reconoce, lo endocita, el microorganismo queda dentro del fagosoma. Luego van a venir lo que son los lisosomas y se van a unir al fagosoma formando un fagolisosoma. Nada del otro mundo, no es muy difícil. Entonces, luego de que se forma el fagolisosoma, la célula fagocítica tiene distintos mecanismos para poder destruir lo que está ahí adentro, porque hasta ahora el microorganismo sigue vivo, solamente que está encapsulado. Para esto tenemos distintos pasos o distintas maneras que la célula lo puede hacer. Tenemos la acidificación, eso significa que bajamos el pH hasta 3.5 a 4, hasta un nivel que el microorganismo ya no pueda resistir un pH tan ácido y finalmente se destruye. La segunda opción es introducir derivados de oxígeno al fagosoma. Estos pueden ser superóxido, peróxido de hidrógeno o también oxígeno monomolecular. La tercera opción que tiene la célula es introducir óxidos de nitrógeno al fagosoma, también para destruir al microorganismo. Y por último, la introducción de enzimas líticas para que ataquen directamente y puedan destruir al microorganismo. Acuérdense, dentro del fagosoma. Ahora, hablando acerca de lo mismo en realidad, pero tocando otro tema, vamos a hablar de lo que es la opsonización, que es un término muy importante que tenemos que entender. Imaginemos que tenemos la posibilidad de marcar a este microorganismo. Ahora vamos a hacer una banderita. De marcar a este microorganismo para que la célula fagocítica llegue y se agilice todo este proceso que tiene que hacer para eliminar a ese microorganismo, porque ya está marcado, solamente tiene que llegar y hacer su trabajo. Esto se puede hacer y es mediante el proceso de opsonización. La opsonización no es más que el marcaje de un microorganismo para que pueda ser fagocitado. Esto puede ser mediante inmunoglobulinas, pero también mediante componentes del sistema del complemento. ¿Ok? Entonces, no solamente por inmunoglobulinas, sino también por el sistema del complemento. Esto nos lleva a pensar otra cosa, que los macrófagos, o células fagocíticas, no solo actúan en la inmunidad innata, porque ya estamos hablando de inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son específicas. Por lo tanto, inferimos de esto que las células fagocíticas no son solo de la inmunidad innata, sino que también de la inmunidad adaptativa, porque ya estarían empezando a usar inmunoglobulinas que, recuerden, realizan lo que es la opsonización. Hablemos ahora de un tema sumamente importante que es la inflamación. La inflamación tenemos que tener en cuenta que ocurre cuando el tejido ya está dañado, ya hay un establecimiento y proliferación del microorganismo que está causando daño. Nuestro cuerpo se tiene que defender y por eso se produce la inflamación. Ahora la inflamación no sale porque sí, sino que hay unos pasos a seguir que nuestro cuerpo ocupa, que son bastante lógicos, para poder defenderse ante los microorganismos que van a generar inflamación. Hablando acerca de estos pasos, el primero es la vasodilatación. ¿Por qué? Básicamente porque para defendernos de una invasión de microorganismos que están en el espacio tisular, necesitamos componentes que están en la sangre. Por lo tanto, necesitamos aumentar el flujo de sangre que llegue al lugar para que simplemente haya más componentes que nosotros vamos a poder usar como defensa. Entonces, imaginemos que tenemos un vaso así. La cantidad de sangre que va a llegar va a ser mínima. Sin embargo, si nosotros provocamos una vasodilatación,
imaginemos que ponemos el vaso así, la cantidad de sangre que va a llegar va a ser mucho mayor. Por lo tanto, va a ser muy positivo para poder defendernos porque vamos a tener los componentes y células necesarias para esta defensa. Entonces, el primer paso, vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo. Segundo paso, aumento de la permeabilidad capilar. ¿De qué nos serviría aumentar el flujo sanguíneo? Que llegue mucha sangre, que se acumule mucha sangre, si es que los componentes no pueden pasar al lado donde está en realidad la infección, porque la infección no está en el capilar, está en el tejido tisular. Entonces, por eso es importante aumentar la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Para que todos los componentes sanguíneos que van a ser útiles puedan pasar con facilidad. Ahora, este mecanismo no es perfecto, porque al aumentar la permeabilidad va a aumentar obviamente la permeabilidad al líquido, y si aumentamos la permeabilidad al líquido se va a acumular líquido o agua en el espacio tisular, lo que se conoce como edema. Entonces, ¿por qué la inflamación se provoca edema? Por la vasodilatación capilar que ocurre, que es necesaria para que pasen más componentes, pero también se acumula agua, inevitablemente. El tercer paso es la diapedesis, y esto tiene relación con algo que se llama quimiotaxis. La quimiotaxis es básicamente el SOS o la ayuda que piden las células que están tratando de defender aquí al organismo. Vamos a dibujar células buenas que nos están tratando de defender. No pueden solas, entonces tienen que enviar señales para que lleguen más células a ayudar. Ahora bien, esto se hace mediante citocinas y quimiosinas, pero no solamente van a ser secretadas por las células que nos están protegiendo en forma de ayuda, sino que los mismos microorganismos a veces generan toxinas que atraen células como neutrófilos, macrófagos, etc. Entonces, ¿cómo se relaciona la diapedesis con la quimiotaxis? La diapedesis no es más que el paso de los neutrófilos principalmente por el endotelio, ¿ok? Para que lleguen en realidad donde se necesitan. Pero no lo podrían hacer si es que no hay quimiotaxis, porque básicamente se perderían. Es como que la quimiotaxis es una ubicación a tiempo real vía WhatsApp. Está siempre guiando al neutrófilo para que llegue al lugar correcto. Y si nos ponemos a pensar, si se aumenta el flujo, que es el primer paso, funciona, pero no tiene ningún sentido si es que las células no pueden pasar. Y si es que no hay quimiotaxis, la célula se perdería. Entonces tampoco tiene ningún sentido hacer toda la reacción que estamos realizando para poder defender al cuerpo. Todos los pasos de la inflamación son muy importantes. Por último tenemos ya a la más conocida, que es la fagocitosis, que es la destrucción del microorganismo. Y ya hablamos con más detalle de eso anteriormente. Cuando se nos nombra herida, inflamación o infección quizás, siempre nos imaginamos o lo relacionamos con algo que se llama pus. La pus es esa secreción amarillenta que vemos que de repente sale en las heridas cuando se infectan. ¿Qué es el pus? No es más que los cadáveres de las células que han dado su vida, por así decirlo, por defendernos. Porque recuerden que vimos al principio que cuando los neutrófilos, los macrófagos hacían su función de fagocitosis, morían. Entonces sus cadáveres van a formar el pus. Eso es muy importante. Y de ahí tenemos a otro concepto muy importante, que son los pirógenos. Los pirógenos se definen como cualquier sustancia que genere elevación de la temperatura o fiebre. Y hablando de fiebre, este es el síntoma principal de alguna infección, porque sirve como alerta al cuerpo de que algo está pasando. Acuérdense que el control de la temperatura corporal, o de la fiebre en este caso, está en el hipotálamo, pero los factores que inducen a la fiebre son los pirógenos. Ejemplos de pirógenos pueden ser las endotoxinas, por ejemplo, o la interleucina 1, que es una citocina. La fiebre como tal es un proceso que ocupa nuestro cuerpo en forma de alerta y generalmente es controlada, pero si no se controla y hay una temperatura demasiado elevada, puede provocar daño cerebral, convulsiones,
desnaturalización de proteínas, por lo tanto empezarían a fallar procesos metabólicos de nuestro cuerpo y obviamente la consecuencia sería fatal. Hemos hablado acerca de infecciones por microorganismos que van a estar rondando en nuestro cuerpo o van a estar en el tejido tisular. Y ya vimos que nuestro sistema inmune responde bastante bien. Pero ¿qué haríamos en caso de que un microorganismo sea de tipo intracelular? Que ocupe a nuestras propias células como mecanismo para poder proliferar, por ejemplo los virus o algunas bacterias de hecho que son intracelulares. Bueno, por eso es que vamos a hablar ahora acerca de los interferones, que son citocinas, por lo tanto son proteínas especializadas para tratar infecciones contra microorganismos intracelulares. ¿Qué hacen los interferones? Primero, antes de hablar sobre su acción, vamos a tener que hay de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 son los alfa y beta y los de tipo 2 son los gamma. Entonces, lo que hacen los interferones es básicamente unirse a la célula que está dañada o que está infectada o invadida, como ustedes quieren, y van a disminuir, por así decirlo, o atenuar la proliferación del microorganismo que la esté utilizando como mecanismo para replicarse a sí mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Que va a actuar sobre la diferenciación, la transcripción y la traducción de los genes de estos microorganismos que se están aprovechando de nuestras células para poder generar más de ellos mismos. Entonces eso es lo primero que hace, atenuar la proliferación de esto. Pongamos el ejemplo de los virus, hablemos de virus. Si un virus llega a una célula, empieza a proliferar, la célula empieza a producir más virus, los interferones van a llegar y van a ponerle, no un stop, porque se va a seguir proliferando, pero se va a hacer más lento. Eso obviamente va a favorecer a que la infección por el virus no sea tan grande en tan poco tiempo. Pero lo más importante de los interferones es que van a llamar, por así decirlo, a lo que son los linfocitos T citotóxicos y a los linfocitos natural killers. Células muy importantes porque son las únicas que van a tener la posibilidad o la licencia para poder destruir células propias que estén infectadas. ¿Por qué solamente estas células entonces son las que pueden destruir células propias que estén infectadas? Porque hablamos anteriormente de que los macrófagos, por ejemplo, reconocían los PAM, que eran obviamente de células exógenas. Sin embargo, estas dos células van a reconocer lo que es el MHC1 o complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad hay tres tipos y es bastante... hay harto detalle acerca de este tema que se trata en histología, pero no lo vamos a ver ahora. Vamos a explicarlo para poder entender cómo funciona nuestro sistema inmune, las células, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos natural killers, que reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué esto las diferencia de los demás? Entonces, vamos a ocupar este lado de la pizarra para dibujar a una célula. Ahí hay una célula, me quedo bien redondita. Lo que va a pasar es que esta célula va a tener una identificación. Cada uno de nosotros tiene un carnet, ¿cierto? Nuestro carnet tiene un número. En este caso, le vamos a inventar un carnet a esta célula y va a ser, por ejemplo, no sé, 2, 2, 4, 4. Este va a ser el número de carnet o el complejo mayor de histocompatibilidad de esta célula. Entonces, si es que viene de casualidad un linfocito T citotóxico o un linfocito natural killer, va a revisar si es que, lo vamos a hacer aquí como caracterizamos a las células que fagocitan, va a revisar si es que el complejo mayor de histocompatibilidad o el carnet de la célula está bien, si es que está correcto y si puede seguir su camino. Es como una fiscalización de policía cuando vamos en la carretera y nos piden la licencia, básicamente. Entonces, como tiene el 2244, que es un número que nos inventamos solamente para explicar esto, el linfocito natural killer no le va a hacer daño y esta célula va a seguir su camino normalmente porque está todo bien. Sin embargo, en caso de, por ejemplo, una infección por virus, los virus
causa que el complejo mayor de histocompatibilidad no se presente. Es como que básicamente le dices al policía, no te quiero mostrar mi carnet. ¿Qué va a hacer el policía? Obviamente te va a arrestar. En este caso, el linfocito natural killer va a destruir a esta célula porque no mostró su complejo mayor de histocompatibilidad debido a que hay una infección vírica. También lo que puede pasar es que se muestre complejo mayor de histocompatibilidad, pero este haya cambiado. Entonces, en vez de ser 224, que es un ejemplo, lo repetimos, pero es lo que le correspondía a esta célula, va a ser, no sé, 0417. No corresponde. Por lo tanto, es una identificación falsa que la célula, en este caso el linfocito natural killer, se va a dar cuenta y también lo va a fagocitar. Por eso es que estas dos células tienen la facultad de fagocitar células propias que estén dañadas. Hablando acerca del linfocito natural killer, va no solamente a actuar sobre infecciones víricas o a microorganismos que estén dentro de las células, sino que también va a detectar si alguna célula se está haciendo cancerosa. Por lo tanto, también es muy importante porque una célula que se está convirtiendo en cancerosa también va a cambiar su complejo mayor de histocompatibilidad. Muy bien, terminamos el tema de inmunidad innata. Ahora vamos a ver lo que es inmunidad adaptativa. Y vamos a partir nombrando a los dos tipos de linfocitos que son los T y los B, que son los responsables de este tipo de inmunidad. Partamos a hablar de los T y los separamos porque tenemos que entender muy bien la diferencia entre los dos porque son la base para poder entender toda la inmunidad adaptativa. Entonces, los linfocitos T hay de dos tipos, helper y linfocito T citotóxico, que los nombramos recién cuando hablábamos de respuesta hacia virus y microorganismos intracelulares. Ahora, cuando expliquemos esto, todo va a tener mucho más lógica. El linfocito T helper también se llama linfocito T4 y el linfocito T citotóxico también se llama linfocito T8. Eso es importante porque no sabemos cómo lo van a preguntar en la prueba. Bien, vamos a hacer la principal diferencia entre estos dos. El T helper tiene en su membrana el receptor CD4. ¿Ya? CD4 va con T4 y es lo mismo que helper, recordar eso. Mientras que el citotóxico tiene en su membrana al receptor CD8. Muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y en la diferencia, de hecho, de receptores está su diferencia en función. Porque ya sabemos que los citotóxicos están relacionados con la protección del cuerpo hacia células propias que están infectadas por virus o por algún microorganismo intracelular o incluso células cancerosas. Esto es, ya dijimos, gracias a que pueden leer la molécula, el complejo, mayor de histocompatibilidad 1, ya que recordemos que era como el carnet que tenía la célula. ¿Ya? Entonces va a atacar a células si es que este complejo mayor de histocompatibilidad 1 está alterado. Recordemos que también esto lo hacía el linfocito natural killer. Ahora, respecto al T helper o T4 va a tener receptor CD4. Este receptor es para el complejo de histocompatibilidad 2 y aquí radica la diferencia porque el complejo mayor de histocompatibilidad 2 es lo que muestra el macrófago cuando fagocita y muestra el antígeno como célula presentadora de antígeno. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente que el macrófago no solamente fagocitaba, a diferencia del neutrófilo que solo fagocita, el macrófago también actúa como célula presentadora de antígeno? ¿A quién se lo presenta? Al linfocito T helper. Porque el macrófago va a mostrar en su en su complejo de histocompatibilidad 2 al antígeno. Y por lo tanto, el linfocito T helper, mediante su receptor CD4, va a poder leer ese antígeno y seguir con la cascada de reacciones del sistema inmune adaptativo, que después va a generar inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora es importante que entendamos esa diferencia. Entonces, ¿por qué son diferentes en acción el T helper y el citotóxico? Porque uno tiene CD4 y el otro tiene CD8. El CD4 sirve para leer el complejo mayor de histocompatibilidad 2
que es cuando el macrófago presenta un antígeno para que siga la cascada de inmunidad adaptativa, mientras que el complejo de histocompatibilidad 1, que es el que lee el citotóxico, es el que presentan las células que están dañadas para que el citotóxico y también el natural killer lo puedan leer y destruirla cuando se trata de células propias. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que serían los linfocitos B, el segundo tipo celular que actúa en la inmunidad adaptativa. Ya hablamos de los linfocitos T, ahora vamos a hablar de los linfocitos B. Lo primero que tenemos que relacionar, sí o sí, muy probablemente ustedes ya lo hagan, es relacionar a los linfocitos B con la producción de inmunoglobulinas. Eso es lo más importante y es de hecho la función que tienen los linfocitos B en sí. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que los linfocitos T obviamente no tienen TCR, que es el receptor que tenía los linfocitos T, sino que tienen BCR. Y este BCR es de hecho, tiene la estructura morfológicamente de una inmunoglobulina. De hecho, también se conoce al BCR como inmunoglobulina de superficie. Porque va a estar, vamos a dibujar para que se entienda aquí, por ejemplo aquí. Va a tener la estructura de una inmunoglobulina. Entonces, lo que va a pasar es que, como actúa el linfocito B, es que va a tener esta inmunoglobulina de superficie, que es el BCR, va a venir bueno, en realidad esto sería acá, cuando ya es célula plasmática. Entonces va a venir el linfocito T helper, que recuerden que tuvo contacto con los macrófagos, que son células presentadoras de antígeno, y le muestra ese antígeno a la célula plasmática, que es el linfocito B, cuando ya está en el plasma puede ejercer su función, para que ésta, según ese antígeno, pueda generar, mejor dicho, una inmunoglobulina específica para ese antígeno, y así generar la respuesta. Pero eso no es lo primero que ocurre, porque el linfocito B tiene que madurar primero, tiene que pasar una serie de procesos genéticos y cambios morfológicos para poder llegar a ser célula plasmática y poder provocar inmunoglobulinas. Entonces, vamos a dividir esta fase en dependiente de antígeno y en independiente de antígeno. Entonces, la primera parte, que es independiente del antígeno, es básicamente cuando el linfocito B genera su BCR. Eso es lo importante. ¿Dónde ocurre esto? En la médula ósea. Por eso aquí dibujamos un hueso con la médula ósea. Recordad que la médula ósea es un órgano linfoide primario, por lo tanto es donde nacen, crecen y todos los linfocitos. Entonces lo que va a hacer es que primero hay una célula pro-B. Luego, mediante reordenamiento genético principalmente, va a dar origen a la célula pre-B, luego a la célula B inmadura y finalmente culmina con una célula B madura, o linfocito B, que ya tiene su receptor BCR y está listo para poder recibir a un antígeno y generar inmunoglobulinas. Ahora, lo del reordenamiento genético es muy importante porque la cantidad de genes que puede codificar el linfocito B es muy grande y eso es lo que le da la capacidad para poder generar inmunoglobulinas específicos para muchos tipos de microorganismos mediante su antígeno. Entonces se relaciona directamente la gran variabilidad genética que tienen los linfocitos B con el número de inmunoglobulinas que pueden generar para cada antígeno, porque obviamente la cantidad de microorganismos que existen y que pueden invadir nuestro cuerpo es enorme. Entonces, dicho esto, va a llegar un momento que ya es célula B madura. Cuando es célula B madura, se va a salir de la médula ósea, que recordemos que era el órgano linfoide primario, y se va a ir a el ganglio y el vaso, que son los órganos linfoides secundarios. Recordemos que ya dijimos anteriormente en este mismo video que la diferencia era que en el órgano linfoide primario se maduraban, generaban, crecían, etc. Era como su casa. Sin embargo, ya en el órgano linfoide secundario es donde tienen contacto con la célula presentadora de antígeno. Entonces, cuando llegan acá, como podemos ver aquí, ya tienen su receptor BCR y están listos para que llegue un linfocito T helper, le muestre un antígeno
y la célula plasmática empiece a generar inmunoglobulina. Ahora, esta es la fase dependiente de antígeno por razones obvias, porque necesita un antígeno para ser leído y así generar una inmunoglobulina específica. Pero no solamente se forma célula plasmática, sino también de célula de memoria. Y aquí vamos a recordar, porque lo dijimos en la primera parte del video, una de las características más importantes que tiene el sistema inmune adaptativo, que es generar memoria. Entonces, estas células plasmáticas van a generar inmunoglobulinas, pero van a dejar de generar inmunoglobulina cuando ya no haya invasión del microorganismo y van a quedar las células de memoria. Entonces, si vuelve a haber una invasión del mismo microorganismo, ya no van a tener que ocurrir todos estos pasos, porque ya van a adaptar estas que tienen su BCR. Entonces el cuerpo se va a ahorrar un montón de tiempo, lo que va a provocar una respuesta rápida para un antígeno que ya es conocido por el cuerpo, ya están las armas para poder combatirlo. Por lo tanto, no le va a dar tiempo para generar daño y mayor invasión al cuerpo. Entonces, eso es lo importante. Los linfocitos B se convierten en linfocitos B maduro en la médula ósea, salen, van al ganglio y al vaso, que son los órganos linfoides secundarios, y van a tener contacto con el antígeno. El que tiene contacto con el antígeno es la célula plasmática y va a empezar a generar inmunoglobulina, y el que tiene contacto con el antígeno, pero se guarda, entre comillas, es la célula de memoria y va a estar lista para actuar en caso de una nueva infección o invasión, mejor dicho, porque la idea de esto es que no cause infección, pero con el mismo microorganismo. Por lo tanto, se van a ahorrar todos estos pasos y la respuesta va a ser mucho más rápida. Bien, empecemos ya a unir conceptos. Vamos a ver lo que sería el mecanismo de presentación de antígenos. Todo parte con un microorganismo que, pongámoslo que antes estaba afuera. Estaba aquí. Ahí está el microorganismo en cuestión. Digamos que es una bacteria, por ejemplo. Entonces, esta bacteria va a sufrir la fagocitosis mediante un macrófago. ¿Okay? El macrófago, recuerden que actúa como célula presentadora de antígeno. Entonces, va a hacer la formación del fagosoma, el fagolisosoma, todo eso. Y finalmente, cuando ya se destruya, no simplemente lo va a destruir, sino que va a exponer, por así decirlo, el antígeno específico, como podemos ver aquí, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Esto es muy importante. De tipo 2, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Tenemos al linfocito T helper que va a leer este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 mediante su receptor de tipo CD4. Por lo tanto, el macrófago le va a pasar la información del antígeno al linfocito T helper. Este linfocito T helper va a ir a algún ganglio linfático donde van a ver, ¿recuerdan? Linfocitos B. Estos linfocitos B ya son maduros, ya tienen su PCR listo para poder hacer el contacto con el antígeno. Entonces el linfocito T helper se va al ganglio, se junta con el linfocito B y pasa esto. El linfocito B, mediante su BCR, que recuerden que tiene forma de inmunoglobulina, va a leer el antígeno específico que le está pasando el linfocito T helper y va a empezar a generar inmunoglobulinas específicas para este microorganismo. ¿Ok? Recuerden que van a haber algunas que empiezan a generar de inmediato inmunoglobulinas, pero otras van a formar o van a pasar a ser células de memoria, por lo tanto van a poder realizar lo que son las inmunoglobulinas frente a alguna reexposición a este microorganismo. Entonces, aquí les dejo el pequeño resumen de lo que sería el mecanismo de presentación del antígeno. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es básicamente cualquier sustancia que induce a la formación de inmunoglobulinas. Eso es un antígeno, nada más. No hay que confundir antígeno con patógeno, porque no todos los antígenos son patógenos, ya que también están las alergias. Y los antígenos en ese caso serían los alergenos, que no necesariamente son patógenos. Entonces, teniendo claro eso, que es una definición simple pero muy importante de saber,
vamos a ver algunas características de este antígeno. Primero que todo, tiene que tener calidad de extraño. Tiene que haber algo molecularmente de esa sustancia, de ese microorganismo quizá, que lo diferencie de nuestras células. Por lo tanto, va a tener calidad de extraño. El segundo es el tamaño, y esto se refiere a que mientras más grande sea el antígeno, más capacidad de generar respuesta inmune va a tener, o más potente va a ser la respuesta inmune. De ahí que sacamos el término de heptenos, que son inmunógenos muy débiles, menor a 10.000 Dalton. Luego tenemos la complejidad química y estructural. Esto se refiere a que hay dos tipos de antígenos, los que son homopolímeros y los que son heteropolímeros. Los que son homopolímeros, obviamente su nombre lo indica, son de estructuras químicas iguales y repetitivas, mientras que los heteropolímeros tienen estructuras químicas distintas. Y la complejidad de su estructura es directamente proporcional al nivel de respuesta inmune que va a causar. Por lo tanto, los heteropolímeros van a causar una respuesta inmune más potente que los homopolímeros. Luego tenemos el cuarto punto, que es el determinante antigénico, y se refiere principalmente a lo que serían los epitopos, que es la parte más pequeña del antígeno que se une específicamente a la inmunoglobulina. Eso es básicamente el epitopo. Ahora, de esto podemos sacar que mientras más epitopos tenga un antígeno, mayor va a ser la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque cada epitopo es específico para cada inmunoglobulina. Por lo tanto, si solamente tiene un epitopo, se va a poder unir a una inmunoglobulina. Pero si tiene 10.000 epitopos, es una exageración, pero se va a poder unir a 10.000 inmunoglobulinas. Por lo tanto, va a ser una respuesta mucho más potente y mucho más efectiva de parte del sistema inmune. El quinto punto es la genética del hospedero, y esto se refiere a que para el mismo antígeno, distintas personas, en este caso hablando de seres humanos, van a reaccionar distinto, ya que la genética de sus linfocitos B para generar anticuerpos es distinta, así de simple. Y por último, la inmunización. Dependiendo del antígeno, esto obviamente se ocupa para el tema de la vacunación, y tenemos que fijarnos muy bien cuál es el momento adecuado, la dosis adecuada, dependiendo del sexo, de edad y otras variantes, para poder realizar una correcta inmunización y así que nuestro cuerpo pueda reaccionar rápidamente si es que entramos en contacto con el antígeno en cuestión que estamos realizando la vacuna, en este caso. Ok, vamos a hablar ahora acerca de inmunoglobulinas o anticuerpos, que es lo mismo en realidad, son sinónimos. Vamos a hablar acerca de la estructura primero de cada inmunoglobulina. Entonces, para esto vamos a diferenciar primero lo que sería la cadena ligera, que es esta que vemos en azul, de la cadena pesada, que es todo lo que vemos en verde. Entonces, cadena pesada, cadena ligera. Entre estas dos se van a unir mediante estos puentes que son enlaces disulfuro. Entonces, posible pregunta, ¿cómo se une la cadena pesada a la cadena ligera? Mediante enlaces disulfuro. Como vemos, la cadena pesada está como separada, entonces tiene una parte superior y una parte inferior. Estas dos se van a anclar mediante esta región que se llama región de anclaje. Bastante simple el nombre. Ahora vamos a diferenciar las dos zonas que tiene la inmunoglobulina. Primero tenemos la región o zona variable. Vamos a poner una R y una B, región variable. Y por supuesto que abajo, como esta es variable, esta va a ser región constante. Hay otra parte que es más específica, se podría decir, y la vamos a marcar con rojo, que está aquí arribita, que es la región hipervariable. Entonces vamos a hablar de sus funciones de arriba hacia abajo. Primero, la región hipervariable va a ser la específica, la más minuciosa, que se une con el epitopo, que recordemos que también es la parte más pequeña del antígeno. La región variable como tal va a ser una región que cambia, obviamente su nombre lo indica, dependiendo del antígeno en cuestión. Eso es muy importante. Y la región constante, obviamente, va a ser constante en cuanto a su estructura, porque se va a tener que unir a nuestras células
cuando ocurre el proceso de opsonización. ¿Okay? Entonces tenemos la región variable, la región constante y la región hipervariable. Dicho esto, vamos a hablar de los diferentes tipos, voy a cerrar el plano, de inmunoglobulina. Hay una mnemotecnia muy sencilla para aprenderse los tipos de inmunoglobulina porque de repente se olvidan. Es la mnemotecnia GADEM, inmunoglobulina G-A-M-E-D, GADEM. Esos son los 5 tipos de inmunoglobulina. Partamos por la primera, que es la inmunoglobulina G. Si se fijan, escribí secundaria / primaria. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina G va a actuar de forma secundaria, o sea, va a ser la segunda que aparece cuando hay una exposición por primera vez a algún microorganismo, siendo la primera que aparece la inmunoglobulina M. Entonces, si tenemos este microorganismo por primera vez en nuestro cuerpo, la inmunoglobulina M primero va a aparecer y después la G. Sin embargo, hagamos como que ya la invasión se fue, todo bien, pero con el tiempo vuelve a aparecer el mismo. En la reexposición se van a cambiar los papeles y la primera que va a aparecer va a ser la inmunoglobulina G y con un valor mucho más alto. Esto nos sirve para diferenciar si es que estamos ante una infección primaria, ante una infección secundaria, si había pasado antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo vamos a ver con un gráfico posteriormente, pero es muy importante que ya lo sepamos. La inmunoglobulina G entonces actúa como secundaria si es la primera exposición, como primaria si es una segunda exposición. Ahora tenemos que decir que la inmunoglobulina G también sirve en el proceso de opsonización. Recordemos que este era el marcaje específicamente para las bacterias. Y algo muy importante de la inmunoglobulina G, que es la única que puede atravesar la placenta, o sea que la madre se la pasa directamente a su bebé. Hay 4 clases de inmunoglobulina G, pero la más común, la que más aparece, es la inmunoglobulina G de tipo 1. Está la 1, la 2, la 3 y la 4, y la tipo 1 es la más común, pero la segunda es especial porque va a actuar contra polisacáridos. Por lo tanto, va a actuar contra bacterias que tienen cápsula. Eso es muy importante. Entonces, contra bacterias que tienen cápsula va a actuar la inmunoglobulina G de tipo 2. La segunda que vamos a nombrar es la inmunoglobulina A. Ya habíamos nombrado que la inmunoglobulina A está en las mucosas y es secretora. Por lo tanto, la vamos a ver en las mucosas intestinales, en las mucosas respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablamos de eso, de lo que es el malto. ¿Okay? La tercera, que es la inmunoglobulina D, esta sirve como receptor, por eso dice superficie celular. Actúa como receptor, para eso se tiene que poner en la superficie y no tiene función de marcaje. Eso es muy importante, es la única que no realiza opsonización y va a estar también en muy baja cantidad en el suelo, porque su función es ser de superficie, no estar en el suelo. La siguiente es la inmunoglobulina E, y esta es interesante porque va a actuar en la alergia y en la hipersensibilidad. Por lo tanto, esto con otros factores como no sé, la elevación de histamina, por ejemplo, van a generar lo que se llama anafilaxia, que es un proceso donde no puede ocurrir bien la respiración y obviamente es muy grave. Se relaciona también directamente con la defensa a parásitos. ¿Okay? Entonces, inmunoglobulina E, alergia, hipersensibilidad y parásitos, y favorece la anafilaxis. Por último, la inmunoglobulina M es la primaria, como ya dijimos, cuando es la primera exposición al microorganismo, pero también actúa en el sistema del complemento. Va a favorecer la aglutinación y la fijación de los componentes del sistema de complemento para que pueda ocurrir la llamada cascada del complemento. Hablemos ahora acerca de estos dos gráficos. Se trata de la comparación entre la respuesta primaria y secundaria de la inmunoglobulina M con la G. Ya sabemos que la inmunoglobulina M, en el caso de la respuesta primaria, es la que primero aparece, pero la inmunoglobulina G, en una respuesta secundaria, es la primera que aparece. Entonces, lo podemos ver claramente aquí. Al cabo de menos de una semana ya va a haber inmunoglobulina M,
y la inmunoglobulina G recién se empieza a producir aquí cuando ya ha pasado una semana. Sin embargo, en la segunda respuesta, lo primero que se forma es inmunoglobulina G y vemos también que llega a un punto mucho más alto. Esta comparación nos sirve para sacar conclusiones respecto a alguna infección. Por ejemplo, si tenemos la inmunoglobulina M elevada en comparación con la G, significa que es un proceso reciente y probablemente esté ocurriendo en este momento. Nuestro cuerpo nos está defendiendo y además significa que es una respuesta. Muy bien, ahora vamos a ver las funciones, lo más importante de las inmunoglobulinas. Cómo nos ayudan y cómo aportan al sistema inmune. Lo primero que vamos a ver, que es lo más conocido en realidad, es que aumenta la fagocitosis. ¿Por qué? Por la opsonización que producen, o el marcaje de algún antígeno para que simplemente los macrófagos o neutrófilos lo fagociten directamente. Esa de hecho es la función más conocida que tiene quizás. Pero tiene más, por ejemplo, neutralización de virus y neutralización de toxinas. ¿A qué se refiere con eso? Las inmunoglobulinas tienen la capacidad de unirse tanto a virus como a toxinas y van a hacer dos funciones. Primero, las van a marcar para que vengan después otras células fagocíticas que las van a fagocitar, ¿no es verdad? Y van a seguir haciendo el papel de opsonización. Ahora, también va a unirse a los virus, por ejemplo, va a, por decirlo en palabras sencillas, confundir al virus. Lo que va a hacer que el virus no pueda localizar a su célula diana, por lo tanto no se pueda establecer y generar un proceso infeccioso. Y en cuanto a las toxinas, es más simple todavía. Se va a unir la inmunoglobulina a la toxina y esta toxina no va a poder hacer su efecto, además de marcarla, como ya dijimos, para que sea destruida. Un ejemplo de la toxina que puede marcar y neutralizar la inmunoglobulina es la del Clostridium tetani, por si acaso, que tiene directamente su inmunoglobulina para esa toxina. La otra función es la lisis mediada por el complemento, ya que el complejo antígeno-anticuerpo o antígeno-inmunoglobulina va a activar al sistema del complemento por la vía clásica, que es lo que vamos a ver a continuación de hecho. Pero al final el sistema del complemento, muy resumido, va a empezar a formar poros en la membrana del microorganismo y provocando su final lisis. Por eso es que también tiene que ver con la inmunoglobulina, porque si la inmunoglobulina no se uniera al antígeno, no se activaría el sistema del complemento. Y por último, la citotoxicidad, que es muy parecida al tema de la fagocitosis, pero en este caso es para los linfocitos citotóxicos y natural killers, para cuando se necesita destruir células que son propias y han sido infectadas. Hablemos del sistema del complemento. Antes de empezar a hablar de esto hay que aclarar que el sistema del complemento es un tema bastante extenso y que si quisiéramos hablar con detalle de este, deberíamos dedicarle un video específicamente al sistema del complemento. Entonces solamente vamos a nombrar las generalidades, lo más importante y por supuesto las vías de activación. Entonces partiendo con esto vamos a decir que el sistema del complemento son un conjunto de proteínas que se generan en el hígado y van a estar rondando nuestro plasma sanguíneo para estar preparadas para actuar en caso de que se necesite. Estas proteínas van a ser de C1 a C9 y están formadas por una subunidad A y una subunidad B. Entonces la proteína va a tener una subunidad A y una subunidad B. Esto es importante cuando hablamos de la cascada del complemento, porque la cascada del complemento se refiere a que una proteína va a ir activando a la siguiente y así sucesivamente para lograr las funciones que tiene el sistema del complemento, que lo vamos a hablar más adelante. Pero eso es importante, una proteína va a ir activando a otra. Y cuando se van activando, la subunidad A y la subunidad B van a tener distintas funciones. Y ahí es cuando necesitamos saber la diferencia entre estas dos, porque la subunidad A, cuando se une a la cascada, se va a liberar para funcionar como una anafilotoxina.
Esto significa que va a favorecer a la inflamación. En cambio, la subunidad B se va a quedar en la membrana del microorganismo que está atacando, entre comillas, el sistema del complemento para seguir con esta cascada y seguir activando a las demás proteínas. Eso es muy importante. Dicho esto, podemos empezar a hablar de las vías de activación. Tenemos a la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. La vía clásica es mediante inmunoglobulinas. Ya habíamos dicho que las inmunoglobulinas están en estrecho contacto con el sistema del complemento porque la unión antígeno-anticuerpo es la que va a activar por la vía clásica el sistema del complemento. Y podemos ver que tiene un asterisco, y esto es porque la vía clásica es la única vía del sistema del complemento que actúa en el sistema inmune adaptativo, porque está relacionado con inmunoglobulinas. Las dos siguientes actúan en el sistema innato, por lo tanto están siempre activos, por así decirlo. La vía de las lectinas, en cambio, no se activa con una inmunoglobulina, sino se activa cuando la lectina, que es una proteína que tenemos, que está circulando en nuestro cuerpo, se une a la membrana de un microorganismo, específicamente a la manosa, que presentan estos en su superficie. Entonces, esa unión va a generar la activación del sistema del complemento. Y por último tenemos a la vía alternativa, que es cuando la misma superficie del patógeno, del microorganismo mejor dicho, es la que va a generar la activación del sistema del complemento. Y obviamente, como hemos dicho, estas dos serían parte de la respuesta innata. Ahora, ¿para qué se activa el sistema del complemento? Hay tres fines del sistema del complemento. El principal es formar el MAC. MAC es el complejo de ataque a la membrana. Y es básicamente que tenemos, por ejemplo, aquí la membrana celular de un microorganismo, y lo que va a hacer este MAC es generar poros, como podemos ver aquí. Y si se generan poros, va a provocar la lisis celular, porque le va a entrar agua y va a explotar, o va a salir agua y se va a secar, prácticamente. Entonces eso es lo que hace el MAC. Pero es importante que el MAC, lo vamos a anotar, se compone de las proteínas C1 a C5 a C9. Estos van a componer el MAC, que es uno de los tres fines que tiene el sistema del complemento. Después está actuar como una opsonina. Acuérdense que la opsonina era el marcaje, bueno, la opsonización en sí, es el marcaje que se le hace a un microorganismo para que pueda ser fagocitado. Y por último, va a ser la liberación de citocinas y quimiosinas, porque el sistema del complemento también libera citocinas y quimiosinas, lo que aumenta el SOS que nombramos anteriormente y llama a más células para que vayan a la zona de infección a ayudar. Estas células pueden ser macrófagos, neutrófilos, etc. Muy bien, hablemos ahora de ya casi el último tema, que es la hipersensibilidad. Tenemos que definir hipersensibilidad, y se trata de una respuesta del sistema inmune exagerada, o responder a algo de manera fuerte que en realidad no debería provocar respuesta de parte del sistema inmune, dañando a nuestro cuerpo. Esto obviamente se va a producir en la segunda exposición al alergeno, ya que en la primera se produce la sensibilización hacia este compuesto. Entonces, dicho esto, ya lo vamos a separar en los distintos tipos de hipersensibilidades que hay. Hipersensibilidad por anticuerpos e hipersensibilidad por linfocitos. A su vez, por anticuerpos hay de tipo 1, 2 y tipo 3, y por linfocitos es de tipo 4. Empecemos a hablar entonces acerca de las hipersensibilidad por anticuerpos de tipo 1 o alergia. Esta es importante recalcar que es inmediata, o sea, de repente va a entrar a nuestro cuerpo un alergeno y va a provocar esta respuesta exagerada. Está mediada por la inmunoglobulina E, que es lo que nombramos anteriormente, que también sirve para parásitos, pero ahora estamos hablando acerca de alergias. Se puede presentar como una anafilaxis sistémica
o como una reacción del tejido en específico, por ejemplo, puede ser la piel. También está la opción de que se presente de manera tardía, mediada principalmente por los eosinófilos. En esta reacción se van a producir, por ejemplo, la liberación de histamina mediante los granulocitos. La histamina es un químico que va a provocar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, provocando, por ejemplo, edema, pero también va a producir broncoespasmos, lo que va a dificultar la capacidad respiratoria. También se van a producir leucotrienos y prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación. Estos son derivados del ácido araquidónico y también contribuyen a inflamar la zona. En segundo lugar, tenemos a la biosensibilidad por anticuerpos de tipo 2. Y la palabra clave es confusión. ¿Por qué? Porque esta está mediada por la formación de inmunocomplejos. O sea, cuando se junta el antígeno con el anticuerpo o inmunoglobulina, que es lo mismo. ¿Qué va a pasar? Resulta que hay algunos microorganismos que atacan nuestro cuerpo que estructuralmente se parecen mucho a algunas de nuestras propias células. Entonces, literalmente, nuestro sistema inmune se confunde y al estar atacando a ese antígeno, va a atacar también a las células de nuestro cuerpo que se van a parecer mucho. Un ejemplo de esto es la fiebre reumática. Esta se da por el Streptococcus pyogenes, el cual estructuralmente se parece mucho a las células que están en nuestras válvulas cardíacas. Entonces ya se imaginarán el problema que va a producir. Al estar en contacto con el Streptococcus pyogenes, nuestro cuerpo va a generar una respuesta mediante inmunoglobulinas que también va a atacar a las células de las válvulas cardíacas, provocando obviamente daños irreparables. En la de tipo 3, hipersensibilidad por anticuerpos de tipo 3, la palabra clave es persistencia. Porque acá también está mediada por el inmunocomplejo, que es cuando se junta el antígeno con el anticuerpo, pero este es persistente. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema inmune logró eliminar al microorganismo, pero esa pequeña parte de antígeno-anticuerpo quedó libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar libre en nuestro torrente sanguíneo, va a viajar hasta que se va a asentar en un tejido, provocando que nuestro sistema inmune reaccione contra ese tejido que en realidad es un tejido normal del cuerpo. Ejemplos de esto podrían ser la artritis, la nefritis o la vasculitis. Hablando ya de la hipersensibilidad mediada por linfocitos de tipo 4, específicamente, vamos a tener que en realidad aquí los linfocitos están sensibilizados frente a algunos alergenos, lo que va a activar de manera exagerada la producción y arribo al lugar de macrófagos. Esta comienza, mejor dicho, entre 3 a 4 días luego de la exposición al alergeno. Es importante que se pueda hacer, esto puede ocurrir mediante el contacto con la piel. Entonces, la primera vez que se contacta un alergeno con nuestra piel, va a provocar la sensibilización a este. Y ya cuando hay un segundo contacto, va a generar en sí la respuesta exagerada, que conlleva eritema, prurito, vesiculaciones, edema y necrosis. Ahora tenemos que hablar de lo que es inmunodeficiencia, que es lo contrario a una hipersensibilidad, porque el sistema inmune está deficiente. Este puede ser de dos tipos, de tipo primario y de tipo secundario. La primaria significa que nosotros genéticamente tenemos un problema con nuestro sistema inmune y no responde de manera adecuada. Este puede hacer que los linfocitos se pierdan o que se formen mal, etcétera, 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 pero va en nuestra genética. En cambio, las enfermedades autoinmunes secundarias, que el ejemplo más claro es el SIDA, nosotros adquirimos con el tiempo una enfermedad que va a suprimir nuestro sistema inmune. Ahora, esto no siempre es enfermedad, se puede suprimir a propósito el sistema inmune, por ejemplo, cuando se trata de algún trasplante. Muy bien, ya para finalizar este resumen, vamos a hablar acerca de las vacunas que obviamente tienen mucho que ver con nuestro sistema inmune. La vacuna es básicamente para prevenir infecciones.
Y esto tiene una importancia a nivel de salud pública porque es mucho más fácil, mucho más eficiente y mucho más barato prevenir que curar una enfermedad. Entonces la vacuna se define como que se inyecta al agente infeccioso para que genere respuesta inmune, para que genere memoria, pero que no genere la enfermedad. ¿Cómo se hace esto? Tenemos a los distintos tipos de vacunas que hay, pero básicamente es que se inyectan al microorganismo muerto o inactivo para que no genere enfermedad. La desventaja que tienen las vacunas, entre comillas, es que, primero, que no hay vacunas para todos los microorganismos existentes. Y segundo, que según la genética del hospedero o de la persona, en este caso, puede que la vacuna no sea efectiva. Dicho esto, vamos a ver los tres tipos de vacunas que hay, que es con microorganismos atenuados, muertos y de tipo toxoides. La primera, los microorganismos, como dice su nombre, están atenuados, pero están vivos. Solo que se inactivaron lo suficiente como para que no generen enfermedad. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que al estar vivo el microorganismo puede proliferar y puede multiplicarse, y eso va a provocar una mejor respuesta inmune en caso de que de una reexposición al microorganismo. Nuestro cuerpo va a estar mejor preparado, por así decirlo. El problema es que se puede multiplicar tanto que pase de estar atenuado a ser virulento y provocar realmente la enfermedad que generaba originalmente ese microorganismo. Ejemplos de esto son la triple viral para la parotiditis, el sarampión y la rubéola. El segundo tipo son los microorganismos muertos. Estos están muertos, inactivos totalmente. No hay manera de que se vuelvan virulentos. Y esa es la ventaja que tiene esto, es que es imposible que se vuelvan virulentos. De ninguna manera nos puede causar la enfermedad. El problema es que quizás nuestro sistema inmune, al estar muerto, no genere una respuesta lo suficientemente efectiva como para darnos la inmunidad frente a ese microorganismo. Por último tenemos los toxoides, que aquí no se inyecta el microorganismo, sino que se inyecta la toxina, que es la que causa el daño a nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo genere las inmunoglobulinas específicas para esa toxina. Bueno, y eso fue el video resumen de sistema inmune. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima.